¿Qué tal, queridos amigos? Semana difícil y compleja esta. La bolsa cae hacia los niveles más bajos de los últimos tiempos. El peso sigue su marcha decreciente. Y desde luego los que van a habitar el Palacio Nacional, porque no sabemos en dónde estará la residencia oficial a partir del 1 de diciembre, están también sorprendidos y niegan que este tipo de acciones económicas tengan que ver con el muy próximo ya cambio del Poder Ejecutivo Federal. Pero el hecho es que hay en este momento una situación de incongruencia, por una parte, de indiferencia por parte de los menos que apuntan a que todo seguirá igual, y sobre todo de una cierta oscuridad respecto a lo que debemos esperar del futuro inmediato. Entre todos estos, sigue siendo prevaleciente la confianza y la esperanza que despierta el nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, las atrocidades del régimen del señor Enrique Peña Nieto han sido tantas, pero tantas, que cualquier asfixia posterior nos va a parecer de poca monta. ¿Sí? Faltan apenas unos días para que se vaya de plano el señor Enrique Peña Nieto y se va a ir a Buenos Aires a festejar el fin de su gobierno bajo el pretexto de atestiguar la firma del Tratado de Libre Comercio. La apuesta está dada entre si regresa a México a entregar el poder o simplemente toma Buenos Aires como escala para perderse en la ignominia de la historia. Vamos a ver qué hace Enrique Peña, porque pues ya sabe que su sentencia se dará el 21 de marzo. No entiendo, señor presidente electo, por qué esperar hasta el 21 de marzo. Es el tiempo que usted calcula que se lleve la Cámara, que además no va a sesionar sino hasta el final de este mes de diciembre, si va a aprobar o no la nueva legislación de consultas reformando la Constitución, lo cual se supone que no se hace tan rápidamente, porque es complejo. Acuérdense ustedes que tenemos una Constitución en la praxis rígida, no flexible. Rígida quiere decir que tiene que gozar de las 3/4 partes de la voluntad del Congreso y de 20 congresos estatales además que aprueben la misma para poderse reformar, lo cual no es bastante sencillo. Lo mismo para los colores de la banda presidencial que para la Constitución moral, que hay que decirlo. ¿Moral de qué? Porque la moral no es, aunque quisiéramos, universal. Hay quienes piensan que, por ejemplo, la moral es evitar el aborto. Hay quienes piensan que la moral es consumar el aborto. Y esto es un ejemplo burdo. Pero hay muchos casos similares en los que no hay forma de unir los pensamientos de un bando y del otro. Hay asuntos que se radicalizan y que impiden, por lo tanto, la aplicación de medidas que tengan valor general colectivo. Esto lo tiene que tomar muy en cuenta Andrés Manuel López Obrador y los congresistas, porque de otra manera corremos el riesgo de que se haga una constitución para las minorías que favorecen a Andrés. Y digo minorías porque hay que considerar que aunque tuvo 30 millones de sufragios, hay 24 millones que no optaron por él, más el grupo de abstencionistas que rechazaron ir a votar porque el sistema político mexicano los tiene hartos o porque sencillamente no son responsables de sus obligaciones cívicas, pero que por lo general rechazan la consumación de estas jornadas electorales. Entonces hay que pensar en que aún con el amplio margen que obtuvo Andrés Manuel, tiene que ser, si desea ser un presidente demócrata, como lo ha dicho, tiene que ser tolerante con todos aquellos que no votaron por él y que aplican quizá otro tipo de moral
a su propia conciencia. Esto hay que examinarlo con mucho cuidado porque es un tema muy polémico. Pero definitivamente lo que no podemos negar es que la moral no es universal. Imagínense ustedes si aplicamos la moral, por ejemplo, de los pueblos islámicos. ¿Vamos a obligar a las mujeres a usar velo? Es un ejemplo tonto si ustedes quieren, o bien demasiado coloquial, pero que dibuja la realidad universal. Y lo mismo pasa en México, en donde los radicalismos son verdaderamente terribles. Yo le sugeriría al señor presidente electo, como una sugerencia de un ciudadano, que primero revisara la historia patria. Porque es ilógico que, por ejemplo, en el monumento de la Revolución yazcan los autores de matanzas mutuas que llevaron a la consumación de asesinatos entre unos y otros de los que hoy están sepultados allí. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con aplicar esto de la moral, porque la moral tampoco puede ser tendenciosa, parcial, o mucho menos individual. Digámoslo hoy con cero cobardía.